Bien, como decía también con Juan Manuel, cuando pensamos en diseñar esta mañana, dijimos, necesitamos a alguna persona que nos hable sobre qué ha pasado con la temática rural en el cine, qué ha ocurrido. Y para qué nos íbamos a buscar también a otra persona de fuera, si teníamos a gente de dentro. Posiblemente siempre en nuestro entorno, en nuestro contexto, tenemos grandes personas que posiblemente, por aquello de valorar siempre lo de fuera antes que lo de dentro, pues no le prestamos atención. No es el caso, es un caso general lo que estoy diciendo, y no es el caso de la persona que me acompaña, que es Agustín Gómez, profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Hay veces que el destino nos une y con Agustín nos ha unido el destino informático. Y fue haciendo una captura por Internet cuando nos dimos cuenta que él había participado en una ponencia, en una comunicación, en otra experiencia muy hermosa que hay de cine rural en Dos Torres, en Córdoba. Ellos han sido pioneros en ese sentido. Y cazamos que había un profesor de la Universidad de Málaga que había estado allí. Y dijimos, pues vamos a ponernos en comunicación con él. Y mi compañera Ana le llamó y aceptó gustosamente el estar aquí con nosotros. Y para no extenderme más, os dejo con él y con su comunicación. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar, que se me ha brindado para poder participar con todos ustedes en estas jornadas que creo realmente que son, además de interesantes, necesarias. En dos ocasiones he participado en Dos Torres, en unas también, creo que en un sistema muy parecido, muy paralelo al que se está aquí ahora forjando. Creo que, si no me equivoco, en Dos Torres van por el séptimo año que lo están organizando con un, creo, éxito bastante, digamos, aceptable dentro de lo que a veces hoy en día suelen ser, digamos, este tipo de cuestiones relacionadas con el mundo rural. Bien, como sé que no vamos muy bien de tiempo, voy a tratar de ser lo más, digamos, escueto posible, pero espero tampoco perder la intensidad en lo que voy a contarles. Bueno, yo voy a hablarles sobre lo que es el cine rural, o bien, podríamos decir, la imagen que el cine ha dado de lo rural. En la intervención anterior de Antonio, él señalaba que son muchísimas las películas que se han realizado, que de una manera, creo que señalaba, de forma general o de forma colateral, tocan el mundo rural. Bueno, yo iría más lejos. El cine español es fundamentalmente un cine rural. Prácticamente, si ustedes cogen cualquier antología de la historia del cine español, no encontrarán ninguna década en la que no se haya realizado una extraordinaria película que el mundo rural esté presente de una u otra manera. Incluso, y no he hecho la prueba, pero casi apostaría a que si lo hiciéramos año a año, tampoco habría ningún año en el que no hubiera una película, en el que no hubiese una película que también tocase el mundo rural de una u otra manera. Esto, en principio, puede parecer sorprendente porque a veces tenemos la idea del cine como algo muy urbano y que los directores cinematográficos les interesa más contar historias de la ciudad porque pueden parecer que con esto está más vinculado a una modernidad. No siempre es así. Podíamos ir mencionando, yo en el texto que proporcioné cité algunos solamente nombres de directores actuales vivos, señalaba entonces a Berlanga, Carlos Saura, Gutiérrez Aragón, José Luis García, González Suárez, Víctor Erice, Mario Camus, Julio Meden, José Luis Borau, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos directores que de una u otra manera han narrado sus películas, sus historias dentro del mundo rural. Y podíamos hacer, digamos, el planteamiento a la inversa, buscar directores que en su filmografía únicamente haya películas del mundo urbano. Y los nombres son muy pocos. Si cogemos directores que puedan tener ya
una cierta, digamos, un cierto recorrido cinematográfico, pongamos por caso, en torno a las 4 o 5 películas por lo menos, los nombres son escasísimos, son muy pocos. Yo señalaba quizás Fernando León de Aranoa, es un director interesantísimo y que quizás sea uno de los máximos representantes de historias narradas dentro del mundo urbano, pero encontraríamos muy pocos a diferencia de los primeros. ¿El por qué es esto? Bueno, esto ya es más difícil de dilucidar. Quizás, en primer lugar, podríamos señalar porque España tradicionalmente, y no sé si me atrevería a decir esto, pero bueno, creo que en la actualidad también es un país rural. A pesar de tener, digamos, algunas grandes ciudades, pero en su geografía, yo me atrevería, por lo menos, a insinuarlo. Sin que yo, sea un especialista en la historia de España, entonces, bueno, esto simplemente lo hago como atrevimiento. Pero sí es verdad, y esto aquí sí que podemos reafirmarlo, hay otro motivo, y es porque la cultura española es una cultura rural. Los ejemplos serían miles, serían interminables. Basta simplemente con citar al Quijote como muestra de que nuestra cultura está, digamos, adobada de lo rural de una u otra manera. Bien, el cine, por lo tanto, como muestra de la cultura y como reflejo en muchas ocasiones de la cultura, no ha podido, digamos, escaparse de mostrar, presentar, incidir de una u otra manera en lo rural. Lo interesante quizás sea observar cómo estos directores, estos artistas, cómo han tocado lo rural dentro de sus obras. Y aquí nos encontramos ya, empezamos un poco a enlazarlo con lo que quizás también antes Juan Manuel nos presentaba, un poco como una negatividad que pueda haber hacia lo rural. Y esto los directores también lo han recogido. La historia del cine español está absolutamente llena de estos ejemplos. Buscar los porqués también es un poco complicado, quizás primero, esa herencia cultural a la que antes señalaba, y también porque ha existido siempre una leyenda negra. De hecho, este término es algo que ha circulado incluso literariamente, ¿no? En este sentido podríamos decir que estas cuestiones de esa España negra, con estas características atávicas, está presente también en las obras cinematográficas. Esto ha supuesto, como decía, que la imagen que el cine ha dado de lo rural no siempre haya sido una imagen especialmente positiva o especialmente gratificante y quizás se haya buscado más ese sentimiento trágico, ese sentimiento atávico, ese sentimiento de, en ocasiones, odios encendidos y larvados a través de generaciones de familias y que en un determinado momento, por una chispa, por un enfrentamiento, surgen, y esto es lo que en muchas ocasiones los directores nos han mostrado.